Hola, bienvenido a un capítulo más y un directo más. Bienvenido de Sinking City Deluxe Edition, ¿vale? Para PlayStation 5, ¿vale? Nada. Voy a poner la camarita primero. Vale, perfecto, ya estamos aquí en directo y nada. Lo dicho, vamos a empezar este capítulo, el capítulo 17, y nada, espero que lo disfrute y suscribirse a mi canal y darle un like si le gusta mi contenido, ¿vale? Vamos a empezar. Venga, vamos a darle. He venido al teatro Kron para reunirme con Johannes Van der Berg, pero me he topado con su cadáver. Vale, pero ya hemos terminado. Vale, ya hemos terminado un capítulo. Y vamos a empezar por el caso secundario, ¿vale? Terminamos este caso. Jacob Tucker me ha pedido que encuentre a su hermana, que ha sido paciente del manicomio de Oakmont durante los últimos 2 meses. Ayer fue a visitarla, como de costumbre, y el personal de manicomio le aseguró que allí no tenía ninguna paciente llamada Emily. ¿Me estará esperando en la comisaría? Jacob Tucker me ha pedido que encuentre a su hermana, que ha sido paciente en el manicomio durante los últimos 2 meses. Ayer fue a visitarla como de costumbre y el personal de manicomio le aseguró que allí no tenía ninguna paciente llamada Emily. ¿Me estará esperando en la comisaría? ¿Vamos a la comisaría? Vale. ¿Me estará esperando en la comisaría? Vamos a averiguarlo. Don't waste my time, newcomer. You have any news? Ah, me estará esperando en la comisaría. Vale, pero tengo que ir al manicomio. Vale. Que lo entendí mal. Vale. No sé, está con el palo este, pescando ahí. Welcome to the Oakmont Asylum. I'm Dr. Palmer. What brings you here? Charled Reed, PI. I'm looking for a patient of yours, Emily Tucker. I'm sorry, Mr. Reed, but I'm afraid you're mistaken. We have no patient by that name, but you're not the first to ask about her. Are you perhaps acquainted with a man named Jacob Tucker? I am. Jacob enlisted my services to find his sister. Is that a problem? No, of course not. I can only tell you what I told him. Emily is not here. I wish you luck in finding her.
May I inspect your patient files? Perhaps Emily has been misidentified. I'm sure as a professional you understand patient confidentiality. Our files are secure, but feel free to talk to our guests. We've nothing to hide. Take care. Declaración de Robert. El doctor Robert Palmer, el jefe de medicina del manicomio, asegura que nunca ha visto a Turca allí y que no tiene ni idea de por qué Jacob piensa en lo contrario. El doctor Palmer me ha permitido echar un vistazo, pero no se ha negado a darme acceso a la... Pero se ha denegado a darme... Anything I can help you with? Vale, no me ha dado de los archivos, no me da... Haven't you seen the beast? No he visto la bestia. Do you see it? ¿Lo ve? ¿Qué quiere que hable con los pacientes? ¿Cómo puedo acceder a los archivos? Can you help me? I'm looking for the room where the doctors keep all their papers. Papers. Room? Yes, I know it. Locked with all their secrets. Doc had the keys, but no more. Wait, did you see that? See what? Never mind. For a second, I thought there was something inside you. Something other. Be that as it may, you were saying about the keys? The keys. Edna took them. We're playing hide and seek right now, Edna and me. Hide and seek. Well, best of luck. Keep your luck. I can see what others can't. Don't forget to feed what's inside. ¿Le gusta estar aquí? ¿Conoce a Emily Turke? Emily Tucker. Ever heard of her? Tucker. Oh, she's not playing no more. She won. Where is she now? She won, mister. She won. She's everywhere. ¿Le gusta estar aquí? How is it here? I can't say I expected such a peaceful atmosphere. I like it. We eat, we sleep, we talk with the docs. I like. What about the procedures? Just talk. These Danes call it procedure. Talking is talking. Well, at least you're in a nice place. Take care. The door won't La budge. puerta no va a ceder. Aviso de la sala de archivos. A compañero, vigilad vuestro bolsillo, por favor. Algunos de nuestros pacientes más excitables han desarrollado cierto interés por la llave de la sala de archivos. Pista actualizada. Al final acabarás donde debes estar y harás lo que debes hacer. No soy aquello que me ha ocurrido, soy aquello en lo que he decidido convertirme. ¿En una máscara, no? Watch your pocket. Some patients here have wandering Vigile su bolsillo. Hay fingers. pacientes con los dedos muy Watch your largos. pocket. Some patients here have wandering fingers. Has perdido. Trozo de papel. Has perdido. Trozo de papel. ¿Lo oye? Hay alguien cantando. Bonito. ¿Lo oye? El fin se acerca. Volverá a empezar. Lo que baja sube. La semilla está plantada. ¿Vamos a jugar? No sé qué, mirando mis hojas.
Nobody's home. No hay nadie en casa. Nobody's home. Mi madre. The door won't budge. Huh. Would leave such a nice thing lying around in such a sorry place. Huh. ¿Quién dejaría algo tan bonito tirado en un sitio tan Such a triste? sorry place. Esto lo vi yo antes en otro sitio. Mi cabeza ha oído esas voces. Weird. Qué raro, las latas parecen viejas y gastadas, pero la carne huele a fresca. The door won't La budge. puerta no va a ceder. Registro de una sesión de terapia. Paciente SF. Nota: grave caso de esquizofrenia. Muy a la defensiva. Agresividad hacia la figura paterna. Abusos sexuales. Debería pedirle a la doctora Lidia que hable con esa pobre alma. La presencia femenina podría tener un efecto calmante. Paciente en otra crisis nerviosa causada por la inundación. Sufre de brotes histéricos ocasionales y de alucinaciones que en ella llama visiones. Se calma si leo cuentos. La Bella Durmiente es su favorito. Aceptar la oscuridad. El paciente no la convierte en luz, sino que enciende más la luz que ilumina la oscuridad interior. Los arquitectos y los inocentes colectivos de Carl Jung. Qué raro, la fecha de publicación está tachada. Escalope, clave para el taladro de craneotomía, todo cubierto de una densa capa de moho. Conoce a Emily, tiene la llave. Was there ever a girl called Emily here? Ah, pretty Ah, girl. la chica guapa que ganó. Nice, Emily. Always with Edna when she was sad. Where is she now? Right here in kitchen. She hides even better than Edna. Makes herself smaller. Hides inside. ¿Tiene la llave? I need to get to the room where the doctors store their files. Can you help me? Ah, yes. Edna knows this room. So many places to hide. Ah, surely this room is locked. How can you hide in there? Edna has key. Shiny, precious thing. Edna, could I please borrow that key? Huh? Not for free? But if man brings Edna something else shiny, Edna found a bang bang. But it's empty. Will man give Edna bang shells? You're after bullets, yeah? Yes, man is right. Shiny bang bangs. You have? You have? Me traeré. Bullets are dangerous. I'll get you something better, okay? Edna will wait. ¿Y qué le voy a traer? Brillante, vale. The door won't budge. La pulsera, no, la pulsera. Me voy a traer la pulsera.
to dearest Lydia from loving family. I La hope que Edna will espero que a like Edna this. le guste. La It's verdad es que es definitely brillante. shiny. ¿Viste? Una joya de acero brillante. Lleva una inscripción en un lado a la queridísima Lidia, de parte de su familia. Tengo un brazalete para usted. Edna, look what I have. A nice shiny bracelet. Let's trade. Yes, yes. Edna wants shiny bracelet. The man take keys. Edna's happy. Yes. Bye. Llave para... Vale. Le he cambiado las llaves a una de las pacientes por un brazalete brillante. La sala al archivo. Podría proporcionarme pistas sobre dónde buscar a Emily. Do you have anything shiny? Pues nada, lo vamos ahí abajo. Abrir la puerta. Lista de traslado de manicomio. EF llegó el 12 del 4 de 1920. WB llegó el 2701 1913. ET llegó el 10 del 8 de 1921. Trasladada a Winner & Co. Llegó el PNC. Llegó el 8 del 7 de 1913. PG llegó el 12 del 6 de 1919. SF llegó el 13 del 9 de 1914. SS llegó el 17 del 8 de 1920, trasladado a Winner & Co. Todo caos hay un cosmos, en todo el desorden un orden secreto. Carta de notificación. Lamentamos informarle que Winner & Co., la proveedora médica más importante de la ciudad de Oakmont, cerrará próximamente. Por desgracia, nuestra planta de Green Bay ya no es operativa. Como resultado de la inundación, como cliente, le ofrecemos nuestra más sincera disculpa y esperemos que sean capaces de hallar un medio de sustento para el personal y los pacientes. Se han reunido todas las pruebas. ¿Y dónde está? ¿Y dónde está eso de los archivos? Aquí no hay de eso de los archivos. Tendré que ir al ayuntamiento, ¿no? Lista de sala de archivos. FDRP, DRF, EB, ET, tachado, PC, SM, tachado, PG, SF. Bueno, aquí no tenemos que hacer más nada. Aviso de manicomio, queridos colegas y pacientes. Desde la inundación se está realizando reparaciones lentas, pero seguras en algunas áreas del manicomio, aunque esperamos restaurar algunas salas en un futuro próximo, aún no sabemos cuándo. Recuperaremos el acceso al resto del edificio. Tenga paciencia y den a los amigos familiares que no dejaron de acudir para ayudarnos a reconstruir nuestro lugar.
Dr. Robert Palmer. Anything I can help you with? Anything I can help you with? Su manicomio es distinto. He encontrado una lista de que figura ET. Su manicomio es distinto. Your asylum seems different. No violence, cold baths, or screaming. Well, I'm delighted you've noticed. At Oakmont, we've adopted a progressive new way of treating the mentally ill. It's called analytical psychology. It was invented by a man named Dr. Carl Jung. Analytical psychology? Exactly. Instead of battling the symptoms of the illness, like lesser facilities do, we seek instead the source of it. To do so, we simply treat our patients like fellow human beings. The results speak for themselves. Encontré una lista de donde figura ET. I found this page covered in letters. Do you know what ET could mean? Alas, no. It's probably nonsense. We let patients use writing utensils to express their innermost thoughts. Works wonders. Take care. Bueno, vamos de aquí. ¿Dónde vamos? ¿Al ayuntamiento o a...? Aquí. Green Bay. Realmente informe de que Winder, la proveedora médica más importante de la ciudad, fomente su desgracia en nuestra planta Green Bay. ¿Vale? Winner & Co. Fundación 7 de agosto de 1903. Fundador Wilson Bigelow. Tipo privada. Dirección Privater 7 cerca de Granby 7 Green Bay Este. Perfil, procedimiento y enlatado de carne. Estado actual cerrada. ¿Vale?
Green Bay, aquí, private 7, cerca de Green Bay 7, private 7 cerca de Green Bay. Aquí. Vale. Vale, encontramos eso. What's your problem? Quit staring, newcomer. Get the truck out of here. ¿Esto por qué me...? Porque... ¿Y por qué me...? Tiene que ser aquí, ¿no? The door won't budge. Vale.
Coffins not Era una something you funeraria, expect to no see es algo in que no Canning espera encontrar Factory. en una conservada. ¿En una qué? I pray Kay has mercy on these poor souls, for I will never have mercy on my own. E.T. Manicomio de Oakmont podría significar Emily Tucker. SM, Oakmont Sí, Asylum. Manicomio Oakmont. Doctora Lydia Callaway. Dr. Lydia Calloway, Oakmont Asylum. Aquí pone Manicomio de Oakmont. Podrían ser las siglas de Emily Tucker, pero no puedo estar seguro sin más pruebas. Sin más pruebas. Tengo que encontrar más pruebas. La princesa se pinchó el dedo con una rueca y cayó sobre la cama en un sueño profundo. La bella durmiente. Casi no queda morfina en la botella. Papel empapado en sangre. Un trozo de papel con mancha de sangre. Pone has ganado. Devolver al remitente. Carta del señor Meyer. Querido señor Meyer, jamás les molestaría que de no ser porque me hallo en una situación de extrema necesidad. Por desgracia, estamos pasando por una mala época y desde hace meses el manicomio está al borde de la hambruna. Le agradeceremos una donación, por favor. Carta de borrador de Dr. Palmer. Querido jefe de provisiones, apreciamos que nos envíe estas muestras de equipamiento médico, aunque en la actualidad estamos decantándonos por otros procedimientos para tratar a nuestros pacientes. Sea como fuera, apreciaremos mucho cualquier ayuda con el suministro de alimentos, teniendo en cuenta que andamos cortos de raciones y que otros proveedores ya le han dado la espalda al manicomio. Por favor, hágame saber si estaría dispuesto a ayudarnos. Un afectuoso saludo, Robert Palmer. Return to sender. Querido señor Tromoltón, espero que sepa que no le molestaría jamás de no ser porque me halló en una situación de extrema necesidad. El manicomio de Oma sufre el nombramiento. Ah, eso ya la ley. Ah, no, esto no la leí yo. ¿Y por qué no lo cogí? Porque pues como jefe médico debo poner en su mano el destino del manicomio y de su paciente humildemente. Le solicitamos los fondos que como cabeza de una gran familia quizá pueda destinar a nuestra causa. Vale. SM, Oakmont Asylum. Dr. Lydia. Vale, por las que no hay nada.
Vamos abajo. The surface of this table La is superficie de la mesa está empapada de sangre antigua. Ha usado mucho. Ha usado mucho. Kay, forgive us, Ay. for we have sinned. But at least we have secured ourselves another week or two. There now. Rest in peace, dear child. No me diga que lo han quemado. You did good. The princess pricked her finger with a spindle and fell upon the bed. Shh. Sleep well now, my dear. Time to figure this out. Entonces, The el princess uno, pricked her finger with a spindle and fell upon the bed. You did el good. 2, Kay, forgive us, 3, for we have sinned. There 4. now. Rest in peace, dear child. It's horrific. Emily was Emily la sedated, mataron y la procesaron killed, para hacerle. and processed to make canned meat for the asylum. Her remnants were buried here. Ahorita. Se ríen las pruebas. Sedaron y asesinaron a Emily. Procesaron su carne y la enlataron para el manicomio. Quemaron sus restos al interior de la fábrica Willy & Co. Vaya tela. Vaya tela. Vaya tela lo que hicieron. Why would they need medical curtains and a wheelchair in a place like this? ¿Cómo? A ver. Why would they need medical ¿Por qué iban a curtains necesitar and a cortinas de wheelchair hospital in a y una place silla de like ruedas en un this? sitio como este? Pues nada, nos vamos allí a la policía. He concluido mi investigación. Mr. Tucker, I know what happened to Emily. Kay, bless you. Where is she? ¿Qué hago? Se han comido a Emily. Hubo un accidente. Mentir. No. Hay que decir siempre la verdad. I'm sorry, Jacob. The staff and the patients of the asylum, they killed her, then ate her. What? No. No, it can't be. I'm sorry. That's true. They were starving and turned on each other to survive. Emily was among the unlucky ones. If anyone else told me this,
I would not believe them, but I know your reputation, Mr. Reed. Take what you've earned. I don't care anymore. She was all I had left. Don't waste my time. Vale, pues nada. Bueno, vamos aquí. Defensa propia. He venido al teatro para reunirme con Joan Van, pero me ha topado con su cadáver. Newcomer. Vamos allí al teatro. ¿Dónde estaba el teatro? Ni me acuerdo ya. Aquí no. Teatro. ¿Dónde es? Para acá, ¿no? Ahí. Yo no sé por qué este hombre coge las cosas de aquí. Yo me voy corriendo. ¿Para qué? Si yo que las cosas que él no tiene nada. Yo lo tengo todo. Eso va a entrar. It appears someone tried to help him, but Parece que alguien intentó ayudarle, pero en vano. 3 shots to the gut. 3 disparos a la tripa y uno directo al corazón. Murió al instante. .38 revolver shell Un case. casquillo revólver 38, el mismo que lo llevo. El mismo que lo llevo. The bloodstains are still Las wet. manchas de sangre aún están húmedas. Usaron el teléfono hace poco. Repeat the verse after me. Ganaya ilya ogun glui astor fatharanek ungibunma.
Es la misma gorra que llevo yo. ¿No? Es la misma gorra que llevo yo, ¿no? Three shots to the gut, one through the heart. Quick death. Voy a mirar. Así como muestra de existencia material no es la vida, muestra de destrucción material no es la muerte. La monada posee el poder definitivo de transformar la palabra así sumada a un número impar, lo convierte en par y a un par en un impar. Pues este mundo no es más que un juego de luces y de sombras, empequeñecido hasta la insignificancia en un pasillo infinito de perspectiva producto de reflejo de unos espejos sobre otros. Dwarfed to insignificance in the endless corridor of angles yielded by mirrors that reflect each other. Pierde delante, repercusión y reflejo. Su humilde siervo, Terugia matemática. La filosofía entonces selecciona de máxima y aforismos. Sociedad fisiológica era extraña. Repeat the verse after me. No sé quién es. The bloodstains are still wet. This phone was used recently.
.38 revolver shell casing. That's the same I'm using. Seeing a dead policeman Es mala must be suerte, ver un bad policía luck. muerto muy mala. Really bad. ¿Y dónde puedo ir, yo? The door won't budge. ¿Y qué tengo que hacer ahora? Three shots to the gut, one through the heart. Quick death. Que yo no sé dónde tengo que hacer más. De verdad que no sé ni lo que tengo que hacer. Repeat the verse after me. ¿Dónde ha visto este tío?
¿Dónde he visto a ese tío? Seeing a dead policeman must be bad luck. Really bad. Hey, knock it off! ¿Dónde he visto a ese tío yo? Es que no sé dónde tengo que ir ahora. ¿Dónde he visto a ese tío? Es que no sé dónde la he visto, ¿eh? Don't you have work to do? Charity work. Ugh. We could be running a real racket. Something wrong. Algo va mal. Es que yo no sé lo que tengo que hacer, ¿eh? No sé lo que tengo que hacer. ¿Lo mataron? ¿Y qué? ¿Dónde tengo que ir? Harry Dog no va a venir. I found Harriet Doe, but things did not go as planned. She didn't make it. What? I pay you to find someone and you come here hat in hand bleating that she didn't make it? She was our last chance to discover what is wrong with this city. What happened to her? Probablemente se ahogó, se volvió loca, tuve que matarla. All I know is she tried to flee the underwater Temple of the Order. I think she probably drowned. How on earth could this happen? You were meant to have it under control. I don't even know how I got out of there alive. I couldn't do anything, Mr. Throckmorton. I'm sorry.
Useless. Any other bad news to report? He encontrado el origen de la locura. There's something ancient below this city. Ruins of some kind. They drive people insane. Or rather, what lies within does. Nonsense. I expected better. I'm talking about the very ruins your people were sent to explore. Didn't end well, did it? You seem intent on ruling out rational explanations in favor of the inane. Believe me, there's nothing rational about this. That is for me to decide. Ruins. Perhaps another expedition is in order. It will take some time to organize. As for you, I don't need your services on this case anymore, Mr. Reed. Here is your payment. Adjusted for your failure to retrieve Harriet, of course. Have a good day. I'm not in the mood for chit-chat, Mr. Reed. No tengo que ir, ¿no? Molino de sidra. Es que no sé lo que tengo que hacer. I'm watching you, newcomer. Hey, knock it off. The door won't budge. Makes this place feel more Hace que like sienta más como en casa, como echo de menos esto. El académico envenenador. La Universidad de Oakmont ha perdido a uno de los estimados profesores, el especialista en bioquímica de la Facultad de Medicina del Dr. George Cavendish. Ha resultado ser responsable de numerosas muertes. Parece que el maníaco ha envenenado a una serie de ciudadanos inocentes durante los últimos días, lo que ha causado impacto en el mundo académico, aunque algunos de sus colegas admiten que era tan pasional que parecía capaz de cualquier cosa. Otros lo retratan como un investigador de talento y un ciudadano modelo. Su esposa, Anna Liddell, se ha mostrado aliviada. Por fin tiene lo que se merecía. Declara: estoy encantada de que la EO haya podido limpiar su buen nombre, después de todo lo que nos hizo. Alred Dowa ha muerto. Triste noticia para la comunidad universitaria de científica de Doha. Ha fallecido un ciudadano que pesaba por el puerto deportivo de Cashmore. Ha encontrado el cadáver. El Oakmont Colony quiere expresarse sus más íntimas condolencias a todo lo que considere llamar a riesgo. Oakmont llorará la pérdida de una muerte sin igual. Se extiende la locura. Estos días Oakmont viene experimentando extraños brotes de locura repentina. Parece que se extiende por la ciudad de forma aleatoria, aunque hay testigos que afirman que ha visto a científicos de la universidad, allí donde se han producido los brotes. El doctor Philip Grant,
del hospital de St. Mary cree que todo se debe a una peculiar infestación de elementos que, según dice, se ha originado en algún lugar cercano a la universidad. Recomienda a los ciudadanos que no descuiden su salida y que visiten el hospital para recibir un tratamiento antihistamínico. Fue efectivo si detectan los primeros síntomas. La conservera Blackwood Marsh fue anoche el escenario de acontecimientos tan tristes como inusuales. Los vecinos informaron que se oyó un tiroteo, grito y ruido de pelea proveniente del interior de la fábrica. A su llegada, la policía descubrió que el cadáver de Norte Blackwood, el último integrado de la gran familia Blackwood, presentaba heridas de gravedad y estaba claro que ha sido objeto de un ataque de los más violentos, aunque no había ni rastro del asesino. El caso sigue abierto. Brutus Carpenter, cabeza de la gran familia Carpenter, ha anunciado su jubilación por causa de su gran edad y su pobre estado de salud. Su hijo Grant ha asumido personalmente la responsabilidad del negocio familiar, invirtiendo activamente en empresas caritativas. El martes se le pudo ver entregado comida y medicamentos a cualquier que lo necesitaba. Si nosotros no tenemos una mano amiga a la gente común, quiero declarar el nuevo patriarca. Grant Carpenter conmemora su nombramiento con una gran donación a la venerada Iglesia de Redención. Estos son todos los casos que eso. Suicidio en el manicomio. Otra muerte ha golpeado hoy en nuestra ciudad. Un joven se plantó en la puerta del manicomio de Ocamo para maldecir al personal antes de que pudiera calmarlo. Se pegó un tiro en la escalinata. Un médico le presentó la escena de nuestra simpatía, otra pobre alma, rota por la tragedia de Kai. Me perdone, declara. El hombre no hacía más que preguntar por tal Emily. No tengo ni idea de quién era. Never again, they say. Nunca más, como suele decir. No matter how much of this I chug down, the visions always return. Que nada, tío, que... The door won't budge. Se me ha perdido algo, tío. Se me ha perdido algo. Nada, tío. Muchachos, ¿qué tengo que hacer, carajo? Que no sé lo que tengo que hacer. Nada.
Tendré que ir allí, tío. Tendré que ir allí. Otra vez. Pero que aquí no. Pero que aquí no hay nada. Yo no sé dónde ha visto ese tío. Be safe. We don't have any free beds left. Que no. Que no, tío. ¿Dónde habrá visto yo a este tío? Stop bothering me, newcomer. Nada, no tengo nada. No tengo nada. Tengo que... He venido al teatro Clon para reunirme con John Van del Ver, pero me he topado con su cadáver. ¿Ya está? ¿Y ahora qué? Ya está. Ya ni más. Me he topado con su cadáver. ¿Y ahora qué? Algo me se habrá dejado allá. Pick your poison. ¿Qué estoy haciendo aquí? Pero que no te dice más nada. Es que no te dice más nada. Molino de sidra.
Pero que no te dice nada. Repeat the verse after me. Gnaya ilya ogn glui hastor fatharanek ungibunma. It appears someone tried to help him, but all in vain. The bloodstains are still wet. This phone was used recently. Usaron el teléfono hace poco. Three shots to the gut, one through the heart. Quick death. Mira. Wear this. Kill Vanderberg, and your sweet new wife won't get hurt. ¿Este quién será? ¿Vale? Una pista en el Palacio de la Muerte. Mira. Es que soy máquina. Es que yo digo una cosa. Vale, yo me pongo me pongo nervioso, esto no, pero mira. ¿Vale? En el Palacio de la Muerte. Está claro que presionaron al asesino, le obligaron a asesinar a Vanderberg si quería mantener a salvo a su mujer. Step right in, my friend. Let me welcome you in this humble abode of mine. Can't you see we are having a seance? What are you... Ah! Police? Mr. Vanderberg has been shot! Please send help! Okay,
Let's see what actually happened here. Step right in, my friend. Let me welcome you in this humble abode of mine. Can't you see we are having a seance? What are you... Ah! Police? Mr. Vanderberg has been shot! Please send help! Johannes Vanderberg was with a guest when the killer arrived and shot him. His visitor survived and used the phone to call the police. Se ha ocurrido una prueba. Había otro hombre en el escenario del asesinato de Johan Van Berg. Cuando se produjo, podría conformarte más sobre lo que pasó. Johan Van Berg estaba celebrando una sesión espiritista con un amigo. Llegó otro hombre y disparó varias veces a Van der Ven. El invitado llamó por teléfono a la policía. Vale. A la policía llamó. Tengo que ir a la policía, ¿no? Stop right there. Put your hands up and don't try anything stupid. What? Why? You're under arrest for the murder of Johannes Vanderberg. Yo no lo he hecho. I didn't kill him. We have clear evidence against you and an eyewitness report. Take him in. Departamento de Policía de Ocampo. Rise and shine, Detective Reed. Hope you've enjoyed your stay. ¿Le recuerdo? Aren't you the man giving orders back at the Carpenter Manor? To what do I owe the pleasure? You have an excellent memory, Reed. The name's Frank. Regardless, I'm here for you. Mr. Carpenter has put up your bail. ¿Cómo se ha enterado de mi situación en el señor Carpenter? That's generous of Mr. Carpenter, but tell me, how did he know I was here? The Carpenter family has a long and proud history of supporting the Oakmont Police Department. Let's just say they keep us in the loop. El señor Carpenter se acuerda de mí, pues. I must confess I'm pleasantly surprised. That seems helping Mr. Carpenter was a good choice after all. Well, you helped Mr. Carpenter, and now he returned the favor. The Carpenter family always pays its debts. ¿Por qué me acusan del asesinato? I didn't kill anyone. Do you have any idea what's going on? Of course you didn't do it, Mr. Reed. The witness must be mistaken. No, seriously. I'm innocent. Okay, sir. Mr. Carpenter wishes to see you. I suggest you take up the matter with him yourself. Fine. Thank you. Nueva pista en el palacio. El señor Carpenter quiere que me reúna con él en su mansión. Ha pagado mi fianza y podría hablarme del testigo que me causa el asesinato. La policía me acusa de haber asesinado a John Van der Berg. Yo no he sido, pero hay un testigo. El asesino usa un arma idéntica a la mía y llevaba un sombrero como el mío. He de averiguar quién me ha incriminado, por qué y explicar la verdad. Si no, la policía me enviará a la prisión. Sin cortada, no puedo probar mi inocencia. Tengo que encontrar pruebas de que el otro es responsable. Chantajearon al asesino. Está claro que prisionaron al asesino. Le obligaron a asesinar a Van der Berg si quería mantener a salvo a su mujer. Nada, nos vamos de aquí.
Don't you have work to do? Mira esto. Es un sueño. Misión Carpenter. Buenos días. Hello, Mr. Carpenter. Mr. Reed, welcome. Things are busy right now, but I hope we may soon find the time to share a conversation and some wine. That's been a luxury lately. Wine or time. Regardless, I won't delay you further. Gracias por pagar la fianza. ¿Cómo le va? I appreciate Solo you quería bailing me out of jail. I was in a difficult situation. A trifle, Charles. Though I understand you're not off the hook yet. Milton Pierce says he saw you killing Vanderburg. I didn't kill him. I believe you. From what I know of your character, even if you and Johannes had a falling out... I wouldn't have done that. Exactly. Reed, I trust you, but the police don't. If you can't find the real culprit, there's little more I can do. That being said, the Carpenter family still has its connections in the police department. Just let my taskmaster know when you have an alibi. ¿Cómo le va? ¿Conocía a Van Ver? ¿Quién es Milton Pierce? What do you know about Milton Pierce? He's quite a prominent voice in political circles, though he's not afraid to play ugly. I saw his interview with the Oakmont Chronicle recently. Do you know where I can find him? He's somewhere in Reed Heights, but sorry, beyond that I can't be of much help. Thanks again, Mr. Carpenter. I should be off. Before you leave, here's a little problem solver for you. Should you run into any further difficulties, take care, Mr. Reed. I'll set aside some wine for when it's all over. No puedo cargar. Localiza el testigo. Encontró al verdadero asesino. Para que retire los cargos contra mí tengo que encontrar al hombre que asesinó a John Van Ver. Si puedo proporcionarle pruebas de culpabilidad, el capataz del señor Capitán se encargará del resto. No he podido averiguar mucho sobre Milton Pierce. Todo lo que sé es que vive en alguna parte de Rengue y es candidato a la alcaldía. Hace poco concedió una entrevista al periódico. Something wrong. ¿Al periódico? ¿Qué tengo que ir al periódico? Tengo que ir al periódico. Aquí. Al periódico o la policía. Vale.
Aquí. Localiza al testigo. No he podido averiguar mucho sobre Milton Pierce. Aquí. No he podido averiguar mucho sobre Milton Pierce. Todo lo que sé que vive en alguna parte y que es candidato de la alcaldía. Vale. Hoy nuestro corresponsal he tenido la oportunidad de recorrer las precisas calles de Redcliffe. Este afecto de entrevista a una de las más prometedoras figuras políticas de Ocamo, la propiedad de Pierce, a un edificio apartamento en el Museo entre Community Road y el Halo Street. Es sin duda digno de ver, pero el señor Pierce se asegura de permanecer en contacto con la necesidad de los hombres humildes, pues se reúne habitualmente con los líderes de la comunidad. Vale, perfecto. Pierce vive en Reed, ¿dónde aquí? En Reed, Museo entre Comunión Red y Aloxete. Y aquí, o por aquí. Vale, pues vamos para allá. Aquí. ¿Qué hace? No, entonces ¿qué hay? Espérate. El menú entre aquí, por aquí. Vale, nada, me confundí. Espérate, a ver si... Espérate, a ver.
Por allí que va. Por aquí. Vale, por aquí. Ahí. Vale, aquí. Apartamento de Milton Pierce. Está claro que tenía las manos manchadas de sangre, literalmente. Debe de estar tomándose su campaña electoral muy en serio. Ah, este es el que estaba con él. Este es el que estaba con él. El que huyó. El que estaba con él. Nota para Milton Pierce. Milton, mi queridísimo amigo, hace tiempo que no nos vemos y me gustaría recordarte que mi puerta siempre está abierta para ti. ¿Qué te apetece si celebramos por fin la sesión de la que llevamos tanto hablando? Espero verte pronto en el Teatro Colón. Afectuosamente, Joanes. Con ciudadanos monteños, de hoy en adelante una nueva visión, guiarán más nuestra ciudad, de hoy en adelante, Oakmont primero, cada decisión sobre el comercio de la pesca, los forasteros o los insmotianos, se hará en beneficio de la gente de Oakmont. Hemos proteger a la frontera de nuestra ciudad, tanto de los forasteros como de las fuerzas de la naturaleza, hagamos que Oakmont sea grande de nuevo. ¿Está planeando convertirse en el príncipe de Oakmont? ¿O es una lectura ligera? Is he planning to become the Prince of Oakmont, or is this just some light reading? Emptier than a banker's heart. Más vacía que el corazón de un vaquero. Alguien se cambió aquí con prisa. Alguien se cambió aquí con prisa. Es evidente que aquí guardaron la ropa sucia. Se puede ver la sepultura de sangre. La forma me resulta familiar. Ya he visto una daga como esta. Carta de la Edo. Señor Pierce, en nombre de nuestra comunidad, quiero expresarle nuestra inmensa gratitud por todo lo que ha hecho por nosotros. Aquí no poco tiene una compasión por los hijos de Innsmouth. Y usted es una rara excepción. Por favor, acepta esta daga como símbolo de nuestra amistad y prueba de que mientras mantengamos esta relación, nadie de nuestra organización se atreverá a hacerle daño. Suya, Ana Cambestis. Ana. Esa... Y yo me creía que era una buena persona. Carta de Trogmorton. Querido señor Pierce,
A pesar de la diferencia que hayamos podido tener en el pasado, no puedo más que admitir que hoy le veo como uno de los candidatos de alcalde más prometedores. Hoames necesita mano dura y sin duda usted podrá ejercerla. No espere apoyo financiero de mí. Creo que quien se presente al alcalde debe tener lo posible pertinente, pero por lo demás cuente con todo mi apoyo. Respetuosamente, Robert del Mortón. Bueno, vamos a ver lo que ha pasado. Vamos a ver lo que ha pasado. The blood was spurting out of him, Robert. Just spurting out. Oh, it's all over me. Get these out of my sight, Robert. Isn't that why we have a laundry room downstairs? Ah, where's my dang tie? I should have been at City Hall by now. Voters won't meet and greet themselves. Time to figure this out. ¿Esto cómo es? The blood was spurting out of him, Robert. Just spurting out. Oh, it's all over me. Get these out of my sight, Robert. Ah, where's my dang tie? I should have been at City Hall by now. Voters won't meet and greet themselves. No. Este uno. Where's my dang tie? Get these out of my sight, Robert. The blood was spurting out of him, Robert. Just spurting out. Oh, it's all over me. Ah, where's my dang tie? I should have... Get these out of my sight, Robert. Isn't that why we have a laundry room downstairs? The blood was spurting out of him, Robert. Just spurting out. Oh, it's all over me. Increíble hecho. Espérate. Get these out of my sight, Robert. Isn't that why we... The blood was spurting out of him, Robert. Just spurting out. Ah, where's my dang tie? I should have been at City Hall by now. Voters won't meet and greet themselves. Get these out of my sight, Robert. Isn't that why we... The blood was spurting out of him, Robert. Just spurting out. Oh, ah, where's my dang tie? No sé, tío, no sé cómo va. No sé. Voters won't meet and greet themselves. No sé. Esta es la... Espérate. Ah, where's my dang tie? Get these out of my sight, Robert. Isn't that why... The blood was spurting out of him, Robert. Just spurting out. Oh, it's all over me. ¿Los brotes? The blood was spurting out of him, Robert. Just spurting out. Oh, it's all over me. Get these out of my sight, Robert.
Isn't that why we have a laundry room downstairs? Ah, where's my dang tie? I should have been at City Hall by now. Voters won't meet and greet themselves. The blood was spurting out of him, Robert. Ah, where's my dang... Get these out of my sight, Robert. Isn't that why we have a laundry room downstairs? Esto que mira. La sangre brotaba de él. Robert brota a chorro. Hay esto cubierto de ella. It's all over me. Ah, where's my dang tie? I should have been at City Hall by now. Voters won't meet and greet themselves. Get these out of my sight, Robert. Isn't that why we have a laundry room downstairs? Pues no sé, tío. De verdad, tío. Más raro esto. Ah, where's my dang tie? I should have been at City Hall by now. Voters won't meet and greet themselves. Uno. Dos. The blood was spurting out of him, Robert. Just spurt. Get these out of my sight, Robert. Isn't that why we have a laundry room downstairs? The blood was spurting out of him, Robert. Just get these out of my sight, Robert. Ah, where's my dang tie? Tampoco. I should have been at City Hall by now. Voters won't meet and greet themselves. Yo de verdad, yo flipo con esto, ¿eh? Yo flipo con esto. Aquí está viviendo. Este quiere la corbata porque es del ayuntamiento. The blood was spurting out of him, Robert. Just spurting out. Oh, it's all over me. Get these out of my sight, Robert. Isn't that why we have a laundry room downstairs? Ah, where's my dang tie? I should have been at City Hall by now. Voters won't meet and greet themselves. No sé, que no sé. No sé, ya no sé cuál, ya no sé. Este vino de... Este vino para acá. ¿No? La sangre brotaba de él. La sangre brotaba. Oh, it's all over me. Get these out of my sight, Robert. Isn't that why we have a laundry room downstairs? Ah, where's my dang tie? No sé, I no should have been tampoco. at City Hall by now. Voters won't meet and greet themselves.
The blood was spurting out of him, Robert. Just get these out of my sight, Robert. Where's my dang tie? I should have been at City Hall by now. Voters won't meet and greet themselves. Where's my dang tie? The blood was spurting out of him, Robert. Get these out of my sight, Robert. Ya, lo hago Isn't that why we have a laundry room downstairs? Que no sé. Que no sé. Este está viviendo. Yo no sé qué hace viviendo. Bebiendo. ¿Este qué hace aquí? ¿Y por qué entra a la casa? Está más raro está. The blood was spurting out of him, Robert. Just spurting out. Oh, it's all over me. Where's my dang tie? I should have been at City Hall by now. Voters won't meet and greet themselves. Get these out of my sight, Robert. Isn't that why we have a laundry room downstairs? Time to figure this out. Es que vino aquí. The blood was spurting out of him, Robert. Just spurting out. Get these out of my sight, Robert. Isn't that why we have a laundry room downstairs? Where's my dang tie? I should have been at City Hall by now. Voters won't meet and greet themselves. Where's my dang tie? I should have been at City Hall by now. Voters won't meet and greet themselves. Get these out of my sight, Robert. Isn't that why we have a... The blood was spurting out of him, Robert. Just spurting out. Oh, where's my dang tie? The blood was spurting out of him. Get these out of my sight, Robert. Isn't that why we have a laundry room downstairs? Get these out of my sight. Where's my dang tie? The blood was spurting out of him, Robert. Just spurting out. ¿Cómo camina? Oh, it's all over me. Where's my dang tie? I should have been at City Hall, but the blood was spurting out of him, Robert. Get these out of my sight, Robert. Isn't that why we have a laundry room downstairs? No sé, tío, no sé. No lo sé. No lo sé. El que no sé es este viviendo aquí. Porque este viene, este entra, Están entrando, ¿no? Pues este es el primero, ¿no? The blood was spurting out of him, Robert. Este Just está... spurting out. Oh, it's all over me. Yo no entiendo eso.
where's my dang tie? I should have... Get these out of my sight, Robert. Isn't that why we have a laundry room downstairs? The blood was spurting out of him. Ah, where's my dang tie? I should have been at City Hall by... Get these out of my sight, Robert. Isn't that why we have a laundry room downstairs? Me estoy poniendo ya de mal humor ya, ¿eh? Ya me estoy poniendo de mal humor. Ah, where's my dang tie? I should have been at City Hall by now. Get these out of my sight, Robert. Isn't... The blood was spurting out of him, Robert. Just spurting out. Oh, it's all over me. Get these out of my sight, Robert. Isn't that why we have a laundry room downstairs? Ah, where's my dang tie? The blood was spurting out of him, Robert. Just spurting out. Oh, it's all over me. Get these out of my sight, Robert. Isn't that why we have a where's my dang tie? I should have been at City Hall by now. The blood was spurting out of him, Robert. Just spurting out. Oh, it's all over me. Este viene de... Pero que no, que... The blood was spurting out of him, Robert. Just spurting out. Oh, it's all over me. ¿Pero qué hace este viviendo? Yo lo que no entiendo, ¿qué bebiendo ahí? ¿Qué figura es este que está bebiendo? Figura, que me diga por qué. Get these out of my sight, Robert. Isn't that why we have a laundry room down... Ah, where's my dang tie? I should have been at City Hall by now. Voters won't meet and greet themselves. Algo está fallando aquí. Algo está fallando aquí. Ah, where's my dang tie? I should have been at... The blood was spurting out of him, Robert. Just get these out of my sight, Robert. Isn't that why we have a laundry room downstairs? The blood was spurting out of him, Robert. Just... where's... Get these out of my sight, Robert. Isn't that why we have a laundry room downstairs? Milton Pierce came home covered in blood. He ordered his butler to take his clothes downstairs and went to meet voters at City Hall. La estoy corriendo. Se han reunido las cuerdas cables. Saquearon al asesino. Está claro que los prisioneros le obligaron a asesinar si quiere mantener a salvo a su mujer. Mancha de sangre. Pierce estaba junto a Vanderger cuando le mataron y se manchó el traje de sangre. No puedo probar mi inocencia. Tengo que encontrar pruebas de... Es responsable.
Ropa ensangrentada. La ropa ensangrentada de la casa del Pierre puede usar como prueba contra él. Aún necesito algo más para usarlo. Milton Pierce volvió a casa con la ropa manchada de sangre. Le ordenó a su mayordomo que la bajara al cuarto de la colada de abajo y se fue a reunirse con sus actores del ayuntamiento. Bueno, voy abajo. Aunque por mi experiencia dejará que no ha sido una buena idea. El olor de la sangre puede atraer a toda clase de visitante inesperada. Milton Pierce volvió a casa con la ropa manchada de sangre. Le ordenó a su mayordomo que la bajara al cuarto de la colada de abajo y se fue a reunirse con sus lectores en el ayuntamiento. Ah, pues tengo que ir al ayuntamiento, ¿no? Based on past experience, leaving it here was not the best idea. The smell of blood can attract all sorts of unwanted visitors. Pues bueno, tendré que ir al ayuntamiento, ¿no? Knock it off. Vale, sí está. El ayuntamiento está ahí al lado. Stop bothering me, newcomer. Good day, Mr. Pierce. Bet you didn't expect to see me. How are you here? You should be in jail. I have good friends who bailed me out. I just want to talk. Well, okay, if you wish. Dígame lo que vio, de verdad. You saw the real killer. Tell me who it was. Want to know what I saw? I saw a bloody newcomer rush in,
Murder Johannes and stroll out like it was no big deal. ¿Por qué me ha incriminado? ¿Cómo sabe que no fue el forastero? No era yo. Why did you claim I did it? Excuse me? Why wouldn't I? A friend of mine was killed. Why should I let that go? ¿Cómo sabe que fue un forastero? You're certain it was a newcomer. How can you be so sure? Trust me. Oakmoners know a newcomer when they see one. We locals can tell. No era yo. You know I didn't do it. Quite the opposite, Reed. I saw your face. Or are you going to claim it wasn't yours? ¿Cambiará su declaración? ¿Cambiaría su declaración? You seem like a rational man, Pierce. Can't we come to an arrangement? Are you attempting to bribe a politician, Mr. Reed? What makes you think I'd accept such an offer? I'm sorry. I must be thinking of a different Milton Pierce. But let me tell you, my beloved mother is so old and so rich. I'll miss her dearly when she's gone. Wow, that's a non sequitur. Mr. Reed, how do I put this? I find my campaign hamstrung by a distinct lack of resources. So it's about the money after all. I fear that all the budget pressures are affecting my cognition. If the situation were improved, perhaps I'd see things more clearly. For instance, I might suddenly realize I'd mistaken you for someone else. You could even remind me of whom. Lo haré. Well, if that's what it'll take, I guess I have no choice. Just make sure it looks natural and clean. You know the carpets there cost a fortune. Actually, take this. Comes well recommended from Professor Cavendish. Put it in her drink or something. This isn't my first case, Pierce. Forgive me. I should have known you were a bit of a lady killer. Anything else? My dearest mother, Agatha, is currently at her manor. Here's the address. And Reed, don't come back here after. People shouldn't see me with you. Nueva pista del palacio. So, how's my dear mother doing? Agatha Pierce, la madre de Milton, vive en Beacon Street, cerca de la esquina con Bullock Street en Grove Norte. Estricnina suficiente como para matar a un adulto y de sobra puede usarla para envenenar a Agatha Pierce. Si pongo un poco en algo de comida o bebida. Milton Pierce es un traidor. En busca de un forastero. Señor, sí, Milton Pierce está en lo cierto. El hombre que disparó a Vanderberg es un forastero. He descubierto que se casó hace poco y le obligaron a cometer el crimen amenazando a su familia. En alguna parte tiene que hacer una licencia de matrimonio que me ayude a encontrarle. En busca de un forastero. Señor Milton Pierce está en lo cierto. El hombre que disparó es un forastero médico. Cayó hace poco y le obligaron a cometer el crimen amenazando a su familia en alguna parte. Tiene que haber una licencia de matrimonio que me ayude a encontrarle. Agatha Pierce, la madre de Milton, vive en Agatha Pierce, la madre de Milton, vive en Michael Street, cerca de la esquina con Bull Street al Grove Norte. Al Grove Norte. Al Grove Norte. Cerca de Bullock.
Va con 7. Bull con 7. Catapils, vivenga. 7, B con 7. De entonces por aquí, ¿no? Por aquí. Agata Pierce vive va con 7, cerca de Bull con 7. Vale. Mira por aquí. Misión de Agatha Pierce. Agatha Pierce, I presume. Agatha Pierce, supongo que me llamo Charled Reed. Soy detective privado. Buenos días, joven. ¿Qué se le ofrece? Hay un asunto de que me gustaría que hablemos. ¿Tiene relación con su hijo Milton? Oh, no. ¿Qué le ha ocurrido? ¿Está bien? Me temo que me va a llevar un rato explicárselo. ¿No tendría algo para beber? No se preocupe, tengo la bodega bien surtida para ocasiones como esta. ¿Le importaría subirme un chinchantín de la bodega? Parece usted más que capaz. No sé por qué me va a pedir algo al cambio. Esta es una oferta muy generosa. ¿Por qué tengo la sensación de que se va a establecer un quid pro quo? Oh, no. Well, I did hear something rustling around, but I'm sure it's nothing you can't handle. Yeah, leave it to me. Here are the keys. Pick any bottle, as long as it's Chianti. And don't shy away from the good stuff. It's there to be shared with guests like yourself. Milton me ha enviado a matarla. Milton? No, it can't be. Please, Mr. Reed, you must have it wrong. Look, it's the truth. He wanted his inheritance and needed your death to look natural. Poison was his solution. No! I don't believe you. Please go away. I feel sick. Oh. I don't understand. What did I do? No te la prueba. Señor Mitty está en lo cierto. El hombre que disparó. Ok. Me he negado a matar a la gata. Ahora Milton Pierce no cambiaría su declaración. Le he contado la verdad a Agatha Pierce. Su hijo quería que la venerara para cobrar su herencia. Agatha Pierce me ha pedido que suba de la bodega una botella Chantín. No, tío, la madre. The door won't budge.
No, al final no me da la... I don't understand. What did I do? Pues me voy. Ya no... Voy a... Le voy a mentir. No, así se puede mentir. Le digo que le eso. No está. El cabrón no está. ¿Dónde está? No, aquí. En busca de un forastero. Señor Mito Pierce está en lo cierto. El nombre de que disparó Vanga es un forastero. Forastero. He descubierto que se sacó hace poco y la obligaron a cometer el crimen amenazando a su familia. En alguna parte tiene que haber una licencia de matrimonio que me ayude a encontrarle. ¿Escrito vitales? No. Tampoco. Ahora. Por la presente certificó que Glenn Gordon Beast y Evelyn Catherine Lane, residentes en el inmueble del renta-sito en la esquina del Power House 7 y Orchard Haven, se han unido en matrimonio de acuerdo con la licencia expedida por la ciudad de Oakmont, Massachusetts, con el número... Vale. Nada. Ah, pues tenemos que ir ahí. En la cel este, en la esquina de Power del OCE. Forward, aquí forward y ave. En la esquina de... En la esquina... Tiene que estar aquí, ¿no? Vale. Iremos ahí. Oh, stop bothering me, newcomer.
Vale. Vale. ¿Qué tiene que ser? No. ¿Aquí será? Aquí, residencia de Green Bay. La puerta no va a ceder. Are you Glenn Byers? Yes. Sí. Who are you? Charled Reed, PI. The guy taking the fall for your murder. Okay. How did you find me? Are you serious? I'm a private eye. Now don't make this any worse for yourself and answer my questions. ¿Por qué mató a jhoames? Nos parecemos, ¿no? Why did you murder Johannes Vanderberg? I had no choice. I am an honest man, sir. I have a family, my sweet Evelyn and Michael, our son. I didn't want to do it, but they had him hostage. I don't even know Johann or whatever he's called. Nos parecemos, ¿no? You and I look rather similar, wouldn't you say? How is that possible? I don't know. This is the face I was born with. I'm just as confused as you are. Do you have any relatives in Boston? Not that I know of. My family is from Providence, Rhode Island. Just another of this town's oddities to add to the list. ¿Quién se ha llevado su familia? ¿Cómo capturaron a su familia? Do you know who's responsible? It was a gang. I'd never seen any of them before. This guy gave me a gun. Will? Maybe. But I don't know if he was anyone special. That's all I know. I swear. ¿Cómo capturaron a su familia? Tell me exactly how it all happened. They broke into our house while I was out. I came home and found the broken door. There were signs of a struggle, but my family... Poor Evelyn. They were gone. ¿Por qué no acudió a la policía? Deje que le eche un vistazo a la escena del crimen. You never thought to report their abduction. Why not get help from the police? I wanted to call the coppers, I did, but they sent me drunk. I can't. It's still on the table. I have no guts to touch it. Deje que le eche un vistazo a la escena del crimen. I'll need to inspect the place where it happened. If you have to, it's next door. I locked it so no one can get in. So I don't have to look at it again. ¿Cuál era el trato para liberarlo? Okay, let's say I believe you. You've done the deed, so where are your wife and son now? I don't know. The gang leader promised they'd be released, but they haven't returned. Please, I realize I'm in no position to ask, but can we make a deal? Depends on the offer. I am guilty. I took a life, but you have shouldered the blame. I will turn myself into the police and make this right. When I hand over the weapon, they will have to believe me, but I can't do it until I know my family is safe. Right. So I rescue your family to save my own skin. In a nutshell, yes. So what's your answer? Ayudarle a su amo. Ayudaré a su familia. No se va a librar de esta. All right, I'll do it. I don't like it, but I'll do it. Thank you. You're a better man than I, Mr. Reed. I'm sorry that I put you in this position, but I will make it right. I promise. Nueva pista en el palacio. Nueva pista en el palacio. Petición de Glenvis.
Gray Bay me ha dicho que si rescató a su familia de la banda que lo ha secuestrado, se entregará a la policía. Se quedó con la pistola que usó para matar a Vandenberg y pretende usarla como prueba en su propia contra. La presente científica Greg Gordon, Beth y Bailey, Catherine Lane, residente en el inmueble renta sito en la esquina de Pote o 7 o Asmal, se han unido matrimonio. Ah, pero cierto lo lío ya. Chantajearon al asesino. Imbécil integral. Milton Pierce sabe que yo no te maté al Joan Van Ver, pero por alguna razón me está incriminando. Buen ciudadano. Pierce cree que de verdad que me envió en el escenario del crimen. Confundió a Glenn Ver conmigo. Aquí había algo escrito, pero se ha borrado parcialmente al menos. Un dedo. Aún lleva la alianza. ¿Qué clase de monstruo puede hacerle eso a alguien? Parece que es reciente. Aceptar el trabajo. Aquí tiene algo que le motivará. Póngase a ello. Crepe silk and lace. Seda, crepa y encaja. Debería ser un vestido precioso. Crepe silk and lace. Antes de que lo destrozaran. Será difícil arreglar esta puerta. Joy is really cute Aquí Joy here. sale muy guapa. I wish I Ojalá could hear her la hubiera sing. oído cantar. Some of the boards look Algunos fresh. tablones parecen nuevos, No dust. sin una mota de polvo. Diario de Mitchell. Querido diario, mamá tiene un novio nuevo. Parece que van en serio. Bueno, espero que este no la haga llorar como papá. Glenn parece un tipo muy simpático. Me ha enseñado su colección de sellos y me ha regalado una figura de coche muy bonita. Mamá se ha vuelto a casar, esta vez muy guapa, con el traje de novia. Y feliz. Anoche vino un tipo con una bufanda amarilla. Horrenda, hacía demasiada preguntas sobre papá. Qué gracioso, ya le llamo papá. Da igual, no le conté nada. Y le dije que se perdiera y hoy no sigue. Crepe silk and lace. Must have been a pretty dress before it was torn. Seems like everywhere I Parece go que allá lately, donde voy I últimamente find me blood. topo con sangre. Old but clean and Antiguo pero shiny. limpio y reluciente. That's Está definitely claro que lo taken han good cuidado care of. bien. So, the home of a Aquí suffragette, que está la casa de una ¿Qué pone ahí,
So, the home of a De una suffragette, huh? sufragista, ¿eh? What am I to do now? Who in hell would ¿Quién think to demonio use iba a a usar spade una as a pala como weapon? arma? Bueno, espera. Oh, wait a minute. Catch up to us when you're done. And don't waste any time rescuing Martin. He's expendable. Open this door or I'll kick it down! Don't you dare touch my mom! I think I'm starting to get the picture. Open this door or I'll kick it down! Don't you dare touch my mom! Catch up to us when you're done. And don't waste any time rescuing Martin. He's expendable. A gang broke in and kidnapped a mother and son. The latter fought back, knocking an attacker through the floor. And the rest of the assailants left with the hostages. Toma de rehenes. Varias personas allanaron la casa y secuestraron a la mujer y a un joven. Este último intentó plantar cara y empujó a uno de los atacantes por un agujero del suelo. Los demás le vencieron y se fueron sin rescatar a su camarada. ¿Cómo puedo bajar? How do I get into the room beneath us? Why? The kitchen? It's locked. Ahí abajo hay un cadáver. Just Deme la give me llave. the key. Fine. Take it. I'll get going. Llavero etiquetado. Someone must have had a hard Alguien se ha fall tenido here. que dar un buen golpe. Me alegro no haber sido yo. That's a rare spirit. Es un alcohol muy I'd raro. like Qué to have a suerte que bottle tuviera from una before botella de Prohibition. antes de la prohibición. Congratulations on your Enhorabuena por wedding. la boda. From Vuestra Sister hermana Peg. Peg. Me cago en la mar. Chacho. Eva. Tío. Ahora otra vez.
Hago la más, tío. No hizo eso, tío. Madre que te parió. A ver. Ah, era un viso, era un viso. Desafío fatal, fatal. Uno de los miembros de la banda se cayó por un agujero del suelo y un monstruo le atrapó y se lo llevó, pero pueda rastrearlo. Someone must have had a hard fall here. Glad I'm not him. Let's see what he's got in A ver qué here. tenemos aquí. He encontrado un trozo del mapa. He encontrado un trozo del mapa de la salvación al sur de la bolsa de asaltante muerto. Una de las casas de El Estre, al norte de la intersección con Skipper Road. Está marcada con un círculo rojo. Se ha reunido las pruebas. Me produce escalofrío. Me produce escalofrío. Me produce escalofrío. Pues nada, ya está aquí todo. Tenemos que ir. ¿No? What am I to do now? There used to be some writing Pues nada. here, but it's been washed off, at least partially. Espérate a ver qué tenemos que ir ahora. Aquí. Tenemos que ir aquí. El mapa nuestro de la salvación al sur. Correctamente el norte de la intersección Skipper Reed y el ST. Avanza. Sur. El norte. Skipper. En el mapa de nuestra salvación al sur. Correctamente el norte de la intersección de Skipper R. Pues lo sé.
La maternidad. La pondré aquí. A ver. Vale. Vale, por aquí. Aquí es. Vale. No, que no será, creo yo. No sé si era ahí. ¿Será por aquí? ¿Será por aquí? ¿Aquí? Aquí. Guarida de la banda. Ay, no me deja. Ah, bueno, espérate. Hi there, Billy. Gotta say, I liked you more last time we met.
Same to you, pal. Heard you might be coming, but hoped you wouldn't. So how about this? Leave now, and I pretend you weren't here. Deja que esa gente se vaya. ¿Por qué lo hace secuestrar? Billy, holding a family hostage doesn't suit you. Let them go, and we both walk out in one piece. It's not gonna work out that way. There's a reason the buyers are here. When the time comes, we'll set them free. ¿Por qué lo has secuestrado? Why did you need the buyers anyway? What do you get out of it? There are powerful entities in this Borg. You should know better than to question their affairs. So you best get out while I'm asking politely, Charlie boy. Que así sea. Me marcho. No me llamen Charlie. It's Charles. You should see your face. It's just too easy. ¿Algún modo de resolver esto pacíficamente? Billy, I want no trouble for either of us. Byers did what he was asked, so it's time you do your part. For the last time, move along. I already saved your life once. Consider this number 2. I get attached to people I save. It bit of a weakness. But understand this, Charles. I'd hate to kill you, but if I have to, I will. Que así sea. Sorry, Billy. Vamos a darle con el hacha. May the best man win. Vamos a darle con el hacha. This is how it ends, eh? I hoped you might be different. Con el hacha, no, con la pala. Die here, Reed. This city has far worse men than you. ¿Dónde está este? Cárgala ahí. Mi madre. Pero está levantado otra vez. Ay, verá ahora. Verá ahora. Cuaco. Esto. No, los voy a quemar todo. Ahí. ¿A dónde está? ¿A dónde tengo que ir? Lo voy a quemar todo. No sabía que se iba a levantar otra vez. No le vi. No le... The door won't budge. Notas incompletas de la progenie de la facunda madre, cosa que decirle a Grant sobre sus capacidades intelectuales, similares a las de los niños de 3 años, pero continuará evolucionando. Llevarán a cabo órdenes simples. Inmediatamente después de traerlo a la vida, la comprensión de frases complejas tardará más,
sobre la nutrición, aunque prescindibles, son seres viventes y necesitan compuestos químicos para mantener un nivel de funcionamiento óptimo. Darle potasio y aceite de hígado de bacalao es bueno para su tejido. Pedirán azúcar, no hay que dárselo. Cuidados generales, no exponerlo directamente a la luz del sol justo después de que nazca. Sus fibras aún no son sólidas y podrían recomponerse con facilidad. Mapa y coordenadas. Un mapa acompañada de un trozo del papel con una coordenada escrita. Sobre resucitar a los muertos. Paso para devolver a la vida corpórea a los espíritus de los muertos. Sales esenciales. Copiar la fórmula del Grimorio Borelus. Invocación per Andonai debe recitarse durante horas. Las palabras exactas están en la obra de Peter Apono. Invocación 10 mies. 10. A lo mejor es la gran invocación de Agripa. Invocación Ginas Yo no, escrito con otra letra. Ginas Yo, son el dolor. Cambiando todo y mostrándolo allí tachado. Dale solo los libros y las pistas. Que lo averigüe todo por sí mismo. Mira este. Increíble, todo lo que me he enfrentado desde que llegué a la ciudad en este mapa. What the hell? Everything I've faced since coming to this city is on this map. Todo está compinchado, ¿no? O... Vale, espérate. Pues nada, ya los mata a todos, ¿no? Una nota que huele a pescado. Lo tengo, Billy. Hemos de asegurarnos que nadie de la expedición regrese a tierra. Y si alguien lo consigue, tengo que a la persona adecuada para encargarse. Se llama Legflin. Es muy obediente. Hará lo que se le pida. Dale instrucciones y detalles atentamente. Agraviado por la Edo. Barry Morgan, pescador molesto porque los innsmouthianos son los únicos que capturan pesca. Luther Reed, violada y asesinada, culpabilidad de la EO, sin demostrar. Wal Rose, herido en una pelea con innsmouthianos. George Campbellsin, en un círculo rojo. Su esposa se unió a la EO y dio a luz un hijo que no era suyo. Kenneth Harvey vio cómo le robaba un innsmouthiano. Darlene Jessen, su hijo, desapareció en la Cell. Culpa a los innsmouthianos. ¿Esto qué, tío? ¿Y esto qué? Aquí hay algo. Carta cuidadosamente doblada. Señor Bruno, su propuesta es demasiado ternedora como para rechazarla. Le diré a la policía lo que quiera, teniendo en cuenta que me vendría bien su ayuda. Para mí, compañía lectora, atentamente. Llave vieja. Una llave vieja. Una llave grande de metal. ¿Para qué será? Para esto. Oh, thank you, mister. I thought they'd kill us. I don't know how we can ever repay you. Who are you? You look... I'm a private eye. Your father's worried about you two. Father?
Is he okay? Did you see him? He's fine, but this isn't over yet. Do you have somewhere you could hide out for a while? Yeah, sure. We'll stay at Aunt Peg's. What's going on? Your father and I have a matter we need to deal with together. He'll explain everything when he can. Okay. Please, mister. Take care of him. He's a good man. I'll try. I've got to go. Se han reunido las pruebas. Have you come to save us? He salvado a la familia de los secuestradores. Ahora he de volver a verle, para discutir los términos de su entrega a la policía. Vale. Vamos a verle. Tres horas ya. Espérate que ya no me acuerdo dónde era, Bueno. Ya ni me acuerdo. Licencia de matrimonio. Ser Ya ni me acuerdo. La esquina de Power. Aquí no. Aquí no. Ya ni me acuerdo. Aquí se pelean todo el mundo, ¿no? ¿Era aquí? Sí, aquí. He salvado a su familia. Your family is safe now. Yes, thank you so much. My sister-in-law just called to say Evelyn and Michael got there safely. I owe you everything. What happens now? Should I turn myself in? First things first. You need to write a confession. It's your word against the witness. Okay, I'll take it over to the police station immediately. No, just give it to me. And the murder weapon. You still have it, right? Yes, sir. Here's everything. Good man. I'll go clear things up.
I suggest you make the most of your time before the coppers come knocking. I'll get going. Vale. El pescador arrepentido. Pescador arrepentido. Bill está devasto por lo que hizo. Se arrepiente y tiene remordimiento. Sin coartada. No puedo probar mi inocencia. Tengo que encontrar pruebas de que otro es responsable. La pistola de Valle es la arma homicida. Le implica directamente en el crimen. Culparán del asesinato a quien quiera que encuentre con esta arma. Podría colocar para incriminar. Ahí. Vale. La pistola que mató a Johannes Van der Berg, una Bolt modelo D, puedo usarla para librarme de los cargos si se la doy al capataz del señor Carpenter como prueba de que otro es culpable. O todavía... La palabra saldan la deuda. Ahora que Beer no tiene que preocuparse por su mujer y su hijo, confesará que mató a Van Berger. Juicio justo. Sea buen tipo, no. Bae mató a un hombre y debe enfrentarse a las consecuencias de lo que hizo. Víctima, no villano. Bae es solo una pobre víctima a quien obligaron a cometer un crimen contra su voluntad. ¿Y qué tengo que hacer aquí ahora? Inculpar a Milton Pierce. Milton Pierce intentó inculparme, así que voy a devolverle el favor. Si iré con el arma entre su ropa ensangrentada y saco una fotografía al señor Carpenter, lo considera prueba suficiente contra él. Pero bueno. Voy a terminar ya aquí, ¿vale? Ya llevo 3 horas en directo y no. Ya es mucho, ¿vale? Y mañana tengo que trabajar. Pues nada, espero que les haya gustado el capítulo y la historia. Y como siempre, suscribirse a mi canal y darle un like si les gusta mi contenido, ¿vale? Bueno, venga. Mañana hacemos otro capítulo. Venga, chao.